Buenas noches a todos. El equipo de webinars de Estudiantes por la Libertad y Red Rana presentan su nuevo webinario Ambientalismo de Propiedad Privada, en el que repasaremos junto a Jorge Chapas, CEO de Red Rana, estas y otras preguntas en torno al ambientalismo. Jorge Chapas es guatemalteco, ingeniero agrónomo, especialista en manejo de bosques y recursos naturales, graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala con título de maestro en Economía Ambiental de la misma universidad. Desempeñó cargos en el Instituto Nacional de Bosques para luego desenvolverse como consultor independiente en diversas agencias y organismos no gubernamentales, tales como FAO Naciones Unidas, Conservación Internacional y The Nature Conservancy. Buenas noches, Jorge. Muchas gracias, Fía. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los estudiantes por la libertad y personas que nos acompañan en este webinario. Un saludo desde Guatemala, agradeciendo primero el espacio que nos ofrece Estudiantes por la Libertad y esperando pues compartir con ustedes un tema que eventualmente parecerá novedoso y hasta pues disruptivo, porque definitivamente que el medio ambiente y los problemas ambientales en toda América Latina han sido tradicionalmente vistos desde la óptica de la política pública o desde la administración pública. Desde la Red de Amigos de la Naturaleza, una organización privada, independiente, no lucrativa, que tiene por misión contribuir a la conservación del medio ambiente mediante el análisis de los problemas ambientales y la propuesta de soluciones alternativas bajo dos principios fundamentales, la propiedad privada y el libre mercado. Pues nos hemos propuesto proponer o nos hemos aventurado en proponer a los ciudadanos de América Latina un nuevo paradigma, ¿verdad? Y este paradigma es el ambientalismo de propiedad privada. Voy a tratar de exponer brevemente en qué consiste, cuáles son sus características, sus particularidades y pues definitivamente la idea es poder interactuar, intercambiar y aprender en doble vía. Así que espero estén viendo mi pantalla, ambientalismo de propiedad privada. En principio hay que tratar de aclarar algunos términos que suelen ser confusos y que pues tradicionalmente han sido digamos deformados en este proceso de alrededor de unos 40, 50 años en el que se nos ha enseñado que pues prácticamente ecologismo es lo mismo que ecología. El primer planteamiento es en términos semánticos, pues precisamente no es lo mismo, ¿verdad? Ecologismo es pues una doctrina que generalmente tiene una serie de características que le caracterizan. El ecologismo nosotros lo concebimos generalmente como una versión o digamos un modelo irracional del ecologismo. Generalmente se adoptan algunas, digamos, algunas expresiones como las que vemos en pantalla. Tiene sentimientos sobre el cambio climático. Un niño por familia, dióxido de carbono con ese digamos, prefijo ahí de morir, ¿verdad? Y la CO2 o la CO2 colonización debe terminar. Son algunas expresiones que vemos generalmente en la jerga típica del ecologismo o del ambientalismo y que nosotros consideramos que tiene el ecologismo digamos, un patrón de comportamiento o un patrón de expresión que uno puede detectar fácilmente. Primero tiene una alta carga emocional, ¿verdad? No es una propuesta racional que sea sometida al buen juicio, que sea sometida principalmente a los hechos y al juicio de lo que ocurre en la realidad. Apela generalmente al miedo, ¿verdad? Establece una serie de teorías que generalmente conducen al miedo, a la desesperanza. Es anticientífico precisamente porque es emocional, no supone un método
y una puesta en marcha de ensayo y error, o prueba y error. Generalmente es parte de una agenda política o sociopolítica. Lo vemos inserto en todos nuestros países como parte de una agenda política bastante intensa. Apela generalmente al positivismo jurídico, es decir, concibe como única salida o solución las leyes, la reglamentación. Es místico, generalmente es místico, otorga hasta, digamos, un carácter de divinidad a los recursos naturales, y eso eventualmente está muy asociado a nuestra cultura. Y generalmente también aboga porque los problemas son globales, es decir, no siempre le otorga una jurisdicción global al problema ambiental, no concentra, digamos, los problemas en áreas locales y focalizadas, sino generalmente es un problema global. La ecología, por tanto, o a diferencia, pues es más bien una ciencia, es una ciencia dura, ¿verdad? Que pues se establece toda esa serie de relaciones que hay de los seres vivos entre sí y con su entorno. Me permito colocar acá una frase, la cual dice que en lo tocante a la ciencia, la opinión de un millar no es superior a la razón fundada, aunque ésta la defienda un solo hombre. Esta frase, pues, es una frase que ha sido extraída de Galileo y, pues, ocurrió, o digamos, se dijo en relación a lo que ocurrió hace 400, 500 años, cuando Galileo se opuso a la teoría de que la Tierra era el centro del universo. Supone, pues, la idea de que la ciencia realmente establece la realidad, no emite juicios normativos, sino más bien enuncia o describe lo que ocurre como fenómenos físicos en el entorno y la relación en los seres vivos. Entonces, aclarando estos conceptos, es necesario, porque el juego semántico que hoy en día digamos, se expresa en torno a los problemas ambientales nos coloca en una posición de desventaja, no saber distinguir qué es verdad y qué es mentira, digamos, qué es una realidad y qué es una falacia, ¿verdad? Vale la pena entonces tener que aclarar, digamos, algunos conceptos y la jerga que hay en torno al problema para establecer claramente luego, pues, la propuesta que les vengo a presentar. Una breve reseña histórica, pues alrededor de hace unos 200 años inicia el tema ambiental, y lo inició pues Thomas Robert Malthus, un clérigo inglés que escribió un ensayo sobre el principio de la población, y desde entonces el tema de la sobrepoblación ha sido un tema que es, digamos, la premisa que supone que los recursos naturales y el medio ambiente socavan o se deterioran por la alta carga poblacional que tiene el planeta. En 1962, hace 50 años, poco más, Rachel Louise Carson, con su libro Primavera Silenciosa, empieza también este boom, digamos, del ecologismo. Ella lo que establece en su libro, pues, es una afrenta directa contra el DDT, un producto que, dicho sea de paso, estaba atacando y estaba mitigando de manera muy buena, a mi parecer, el problema de la malaria, ¿verdad? Pero, digamos, este estudio de Rachel Carson, pues, es un puntapié inicial para toda esta era que le sigue de los últimos 50 años del ecologismo irracional. En 1968, el Club de Roma y también Paul Ehrlich, con su libro The Population Bomb, él retoma la tesis malthusiana y nuevamente vuelve a poner sobre la mesa el tema de la sobrepoblación. Afortunadamente, existió una famosa apuesta con Julian Simon. Les invito a buscar este nombre, Julian Simon. Apostaron sobre el precio de 5 metales con Paul Ehrlich y cómo los precios reflejaban realmente la escasez
ganó Julian Simon y sorprendentemente confirmó la tesis de que la escasez de los recursos no es física, sino es económica. En 1972 el MIT emite un informe sobre los límites del crecimiento, ¿verdad? Y pues impone un nuevo paradigma, ¿verdad? No es posible crecer y por eso hay que poner límites. En 1968 empieza a surgir el cambio climático, tema que actualmente sigue siendo parte de la agenda ambiental o de la agenda del ecologismo irracional en todo el mundo, ¿verdad? Latinoamérica no está exenta de esa agenda. En 1992, la Cumbre de Río y la Agenda 21, surge el concepto de desarrollo sostenible y con él pues toda una agenda pues bastante intensa, ¿no? En temas ambientales, empiezan a absorber a las mismas empresas dentro de esa lógica. Y en 2007, Al Gore y el IPCC, o Panel Intergubernamental de Cambio Climático, reciben el Premio Nobel de la Paz, y entonces pues de ese año para acá, el tema del cambio climático es la premisa o el tema de fondo de cualquier tema ambiental en América Latina y el mundo. Las premisas del ecologismo irracional o del ambientalismo tradicional, pudiésemos decir, son tres, quizás cuatro, me atreveré a proponer una cuarta. Primero, el tema de la sobrepoblación, ¿verdad? Solemos o se suele pensar que la sobrepoblación es una causa, es la causa principal del deterioro de los recursos naturales. No es así. El mismo Malthus y el mismo Paul Ehrlich en sus libros planteaban pues unos escenarios totalmente catastróficos de crecer la población a cifras que hoy por hoy han sido superadas, y esa tesis nunca llegó a arribar. Hoy por hoy las tecnologías en el cultivo y las cosechas agrícolas o las actividades agrícolas son altamente eficientes, hay muchos rendimientos, se ha mejorado el rendimiento por unidades de área, y nosotros pues desde la red de amigos de la naturaleza creemos que la sobrepoblación, más que un peso, por así decirlo, constituye realmente el recurso más valioso para conservar y para preservar los recursos naturales del planeta. Cualquiera que les hable de sobrepoblación, yo me atrevería a proponerles que ustedes les pregunten si ellos se sienten parte de ese exceso de población. Seguramente les dirán que no, ¿verdad? Y con ello destruirán la tesis de que la sobrepoblación es un problema. Realmente es otro el problema, e iremos aterrizando en él. El tema de la escasez es otra de las premisas. Se considera que los recursos naturales por sí mismos son escasos, y hay que distinguir entre la escasez física, que efectivamente el planeta impone ciertos límites, ¿verdad? Pero no es precisamente la escasez física lo que prevalece en el ámbito de los recursos naturales, es la escasez económica. Y en ese sentido debemos de considerar que los recursos naturales son bienes económicos. Son bienes económicos porque son objeto de la acción humana. En la medida en la que los bienes o los recursos naturales se utilicen racionalmente, esos bienes tienden a abundar. Dicho sea de paso, hay una nueva tendencia que habla sobre la abundancia de los recursos naturales, y efectivamente nosotros creemos que los recursos naturales son excesivamente abundantes. Por darles un ejemplo en alusión a la fotografía que tienen en medio, pues en el planeta actualmente tenemos alrededor de 19.000 litros de agua por día por cada ser humano, y utilizamos alrededor de 1.600, 1.800 litros por día por cada ser humano. Es decir, no llegamos a utilizar ni siquiera el 7-8% del total disponible. No hay escasez del recurso como tal. Lo que hay, obviamente, es una imposibilidad de acceder a él. Y la tercera premisa que queremos proponer o plantear es la concepción de los recursos naturales como bienes públicos. Ello es una
un denominador común en toda América Latina, con algunas excepciones, posiblemente en Chile, el caso del subsuelo, igualmente en Perú, el caso del subsuelo, creo yo, pero en el resto de países, desde México hasta la Argentina, los recursos naturales, bosque, agua, subsuelo, suelo, son considerados bienes públicos y por ende deben ser administrados por el Estado, o al menos esa es la premisa del ecologismo tradicional. Sobre la base de estas tres premisas, perdón, una cuarta que iba yo a proponer es que los recursos naturales generalmente son concebidos como derechos humanos. Grave error, desde nuestra perspectiva, creemos que no son derechos humanos, son bienes económicos, y anteriormente explicaba el porqué. Sobre la base de esas cuatro premisas, las soluciones tradicionales del ambientalismo tradicional o del ecologismo irracional, pues son estas, ¿verdad? La definición de áreas protegidas mediante ley, prohibiciones y vedas, por ejemplo, en el caso de la pesca, en el caso de los aprovechamientos forestales, licencias y permisos para el uso de cualquier recurso natural, los subsidios y los fondos muy de moda, que yo de paso yo consideraría que son las armas más sutiles del ecologismo irracional, el subsidio, porque generalmente es muy difícil advertir lo perverso que hay detrás de un subsidio, pero que eventualmente significan impuestos, ¿verdad? Y ese es pues una herramienta, un instrumento de política pública del ecologismo, del ambientalismo tradicional. Muy de moda también las alianzas público-privadas, que suelen ser vistas actualmente como algo positivo, más sin embargo, creemos desde Rana que lamentablemente estos arreglos sacan lo peor de ambas partes, ¿verdad? La corrupción por un lado y la búsqueda de rentas por el otro. Son sumamente perversas. Y la burocracia que se engendra a través de todas las leyes y la institucionalidad pensada como política pública que hay detrás de todas estas soluciones. Dicho esto, pues, la agenda actual, bueno, para hacer un poco de énfasis, el tema del calentamiento global o el cambio climático, brevemente quiero decir que desde la Red de Amigos de la Naturaleza creemos que efectivamente hay cambios climáticos, pero son cíclicos y naturales. Creemos que el impacto que tiene el ser humano en los cambios climáticos es bastante o poco significativo, y tenemos pues toda digamos, una serie de argumentos que pueden soportar este planteamiento. Me encantaría, por supuesto, poder tener una charla específica sobre el tema, pero hoy nada más quisiera repasar y tratar de, digamos, plantearles de manera muy general el tema. Esta es una gráfica que establece una serie de información, de datos reales. Estos puntos celestes y verdes que ustedes ven son las observaciones reales de los globos que sobrevuelan el planeta y los satélites. Pues aquí se establece más o menos que ese ligero calentamiento no supera los 0.5 grados centígrados, quizás esté arribando a los 0.7, 0.8. Desde nuestra perspectiva, y bueno, las demás líneas que ustedes ven ahí, pues no son más que proyecciones y modelos que han estado bastante manipulados por científicos del IPCC que se han prestado a manipular y a sesgar información. Pero con gusto seguramente podríamos hablar de ese tema en otra oportunidad. Este slide que tienen acá es un slide que he recogido de las famosas marchas por el clima, ¿verdad? Hago alusión a este slide porque es importante advertir que el problema o los problemas ambientales se han asociado a la supuesta implementación del capitalismo. Generalmente estas marchas por el clima y cualquier movimiento verde que surja tanto en América Latina como en cualquier parte del planeta lleva un fuerte mensaje en torno al cambio de sistema. Lamentablemente creemos que hay una seria confusión entre lo que es capitalismo y neoliberalismo, entre neoliberalismo y estatismo, y es precisamente el sistema que prevalece en todo el mundo, en todo el planeta, con algunas excepciones, por supuesto, pero no hay, digamos, un país 100% capitalista.
y cuesta encontrar, dicho sea de paso, esos ejemplos. Bien, lo que sí hay es neoliberalismo, que no es más que pues una serie de, o un sistema en el que prevalecen los privilegios y en el que prevalece la redistribución de la riqueza. Es ese sistema el causante real y verdadero de los problemas ambientales que padecemos en América Latina y prácticamente en todo el mundo. Hacer alusión entonces al componente del sistema económico y político como tal, porque sí lo consideramos muy importante para el análisis de los problemas ambientales. El AP, o el ambientalismo de propiedad privada, es ese nuevo paradigma ambiental que hemos propuesto desde la Red de Amigos de la Naturaleza para América Latina. El término lo hemos acuñado un poco inspirados en el término que acuñó hace 30 años el PERC, el Property and Environment Research Center, con sede en Bozeman, Montana. Hace 30 años ellos acuñaron el término de Free Market Environmentalism y un término muy propio, o ambientalismo de libre mercado, un término muy propio en el contexto norteamericano, porque en el contexto norteamericano sí están salvaguardados o definitivamente más claros los derechos de propiedad. Por ejemplo, el subsuelo es propiedad privada en Estados Unidos, y entonces eso hace mover el concepto o el paradigma ambiental hacia el tema del libre mercado. En América Latina en general, y con algunas excepciones, insisto, el caso chileno, el caso peruano, pues en general los recursos naturales no son propiedad privada. Y creemos que esa es una condición elemental, digamos, vital, primaria, para que puedan ocurrir, digamos, un nuevo enfoque sobre el manejo y la conservación de los recursos naturales. Así es de que el paradigma, el concepto que nosotros hemos propuesto para América Latina es el ambientalismo de propiedad privada, haciendo énfasis en propiedad privada como un elemento central que es anterior, digámoslo así, o al menos en paralelo al tema del libre mercado. Las premisas del ambientalismo del libre mercado pues son estas 10, un decálogo que debemos de repasarlo. Cada uno de estas premisas pues definitivamente merece ser estudiada con mucho detenimiento, pero en principio creemos que el ser humano actúa por interés propio. Debemos de advertir o de reconocer realmente cómo actúa el ser humano y realmente reconocer que se mueve por intereses propios, personales y familiares. Debemos reconocer que el conocimiento es limitado y es disperso. Generalmente las políticas públicas o las leyes lo que hacen es reivindicar un enfoque de que el conocimiento es concentrado en unos pocos, ¿verdad? Entiéndase en los burócratas que establecen pues, toda ese entramado jurídico que al final decanta en pues mucha corrupción e impuestos, digamos, y una extorsión legal a través de los sistemas tributarios de los países. La tercera premisa es que los recursos naturales, como decía anteriormente, son bienes económicos, y son bienes económicos no necesariamente porque sean físicamente escasos, sino porque son objeto de la acción humana. La propiedad privada es la cuarta premisa, es condición necesaria y suficiente. Creemos que es la condición que permite no solo conservar los recursos naturales, sino que multiplicarlos en cantidad y calidad. La premisa número 5 considera que la ciencia es la fuente del conocimiento verdadero, es decir, realmente la ciencia es una disciplina que es normativa y no positiva, es decir, establece la realidad, describe la realidad y no es posible que emita juicios. Con el tema del cambio climático antropogénico se ha pervertido mucho la ciencia, se ha prostituido, por así decirlo, y en nombre de la ciencia se ha lanzado una agenda política que ha hecho y que hará definitivamente mucho daño a todo el mundo, específicamente en el ámbito de la energía, que es un tema muy importante.
Creemos que la sexta premisa es el intercambio libre, pacífico y voluntario como una condición deseable, ¿verdad? Y básicamente, pues, el mercado libre, en competencia y sin privilegios, creemos que permite esa asignación más eficiente de los recursos naturales como bienes económicamente escasos. Creemos que es compatible el progreso económico con la conservación ambiental. Definitivamente nos amparamos en la tesis de la curva ambiental de Kuznets. Los invito a estudiar o a leer a Simon Kuznets cómo esta curva establece un patrón directamente proporcional entre el incremento del ingreso per cápita y la menor contaminación. A mayor ingreso per cápita hay un mejor desempeño ambiental y eso lo han probado ya algunos países desarrollados. La octava premisa del AP o del ambientalismo de propiedad privada es precisamente el sistema de precios como lenguaje de orden espontáneo. Propiedad privada permite que exista un sistema de precios. Los precios no son más que un lenguaje e información que permiten identificar dónde hay escasez y dónde hay abundancia. El sistema de precios hace que exista una especie de equilibrio cuando no son intervenidos por los gobiernos, por supuesto, o no hay privilegios dentro del sistema económico, permite asignar mejor o eficientemente los recursos naturales, o en este caso los bienes económicos naturales. La función empresarial como esa característica que generalmente tenemos las personas y el afán de lucro ético como un incentivo poderosísimo para poder intercambiar pacíficamente y hacer accesibles los recursos naturales en cantidad y calidad a todos los seres humanos. Y por último, el rol del gobierno. Efectivamente, creemos que el rol del gobierno es necesario, pero limitado a la esfera pública, estrictamente lo que tiene con seguridad, justicia y algunas obras de infraestructura física que permiten básicamente que sus poderes, sus atribuciones y sus presupuestos sean limitados. Lo demás, es decir, todo aquello que está fuera de este orden es capaz de estar en el comercio de los hombres, como decían los grandes tratadistas del pasado. Creemos que bajo estas 10 premisas son posibles los contratos y es posible la tecnología y la innovación, y estos son resultado y consecuencia de un sistema como el que proponemos dentro del ambientalismo de propiedad privada. Pues bien, básicamente esa es mi presentación. Estos son mis datos, anotarlos, ¿verdad? Si quieren al final de la charla lo puedo colocar nuevamente, pero pues la invitación expresa desde ya a seguirnos en redes sociales, Twitter, Facebook, estamos en LinkedIn también, estamos en YouTube, a visitar nuestro website. Hay campañas interesantísimas. Actualmente hemos lanzado la campaña Aguas con la Ley de Aguas para Guatemala, pero muy interesante poderla conocer y lanzar eventualmente en alguno de nuestros países en América Latina. Y este es nuestro eslogan: por un ambiente sano y de personas libres. Me quedo ahí y abierto a la comunicación o preguntas que ustedes quieran hacer. Muchas gracias.
Jorge, Sí, Pía. Carlos Peña te pregunta, ¿dónde puedo encontrar más estudios que respalden el poco impacto del hombre en el cambio climático? Puedes visitar, Carlos, puedes visitar nuestro website www.redrana.org. Hay una serie de sitios web ahí como enlaces, y también hay una campaña muy fuerte que hecho sea de paso despertó mucha polémica en Guatemala y en América Latina, que nosotros lanzamos y que le denominamos realismo climático. En esa campaña, en esa campaña que puedes encontrar en el sitio web, puedes encontrar también una serie de información, vínculos a muchísimas organizaciones y centros de investigación independiente que te pueden aclarar el tema del cambio climático. Te sugiero seguir en ese sentido a The Heartland Institute, un tanque de pensamiento que es el tanque de pensamiento más prominente en todo el planeta, que es escéptico del calentamiento global o del cambio climático antropogénico. Dicho sea de paso, así nos consideramos como red de amigos de la naturaleza. No somos negacionistas, no estamos diciendo que no haya cambio climático, simple y sencillamente decimos que las causas del cambio climático, del ligero cambio climático, no son pues antropogénicas en su mayor parte. Vemos que la significancia que tiene el impacto del hombre en el sistema climático mundial es muy poco. Creemos más bien que quizás la causa más poderosa o la causa más importante sea la actividad solar, ¿verdad? Y lo refrendamos con algunas tesis, principalmente el hecho de que la pequeña edad del hielo ocurrida en el siglo XV, siglo XVII, perdón, coincidió con el periodo de tiempo en el cual el Sol tuvo la menor actividad solar. A esa etapa se le conoció como mínimo de Maunder, ¿verdad? Y coincide muy específicamente. Así es de que creemos que el Sol puede ser la causa principal del ligero calentamiento global actualmente percibido, y sí es una causa fundamental, obviamente, el calentamiento de los océanos y obviamente también los gases de efecto invernadero, pero estos afectan en menor grado. Amisaday Ríos, ¿el ambientalismo irracional es un fenómeno solo latinoamericano? ¿Qué sucede en otras naciones? Gracias por tu pregunta, Misael. Yo creería que es un patrón mundial. Es un patrón mundial y creo que obedece básicamente al predominio de una visión sobre el sistema económico y el sistema de gobierno. Casi ningún país escapa, Misael. Te diría, por ejemplo, yo Alemania. Alemania es un gran país, ¿verdad? Y en todo sentido, y actualmente en los últimos 15 años se ha dedicado a desarrollar toda una política de subsidios a las energías renovables, igualmente en España, y estas políticas han sacrificado muchos empleos, millones de empleos en Alemania y en España. En España más, hay una tesis muy interesante del doctor Gabriel Calzada, hecho sea de paso uno de los fundadores de la Red de Amigos de la Naturaleza, en el que establece pues la íntima correlación que hay entre la destrucción de empleos por las políticas de subsidios y las fijaciones de precios que han habido en torno a las energías renovables en España y en Alemania. En Alemania la factura a la energía se le llegó a llamar la segunda factura, la segunda factura doméstica, es decir, tenía casi el equivalente de lo que costaba el alquiler de una casa, ¿verdad? Y era precisamente por la abrupta distorsión en el sistema de precios de la energía que hay en Alemania. Eso es en Europa. En Estados Unidos vemos cómo hay muchos movimientos que apelan y siguen, digamos, con esa agenda política detrás del cambio climático, en contra del fracking, por ejemplo. Al menos en Guatemala, el fracking ha sido esas tecnologías que hoy por hoy nos permiten tener el galón de gasolina o de combustible
alrededor de $2 con 50 centavos. Eso ha abaratado muchísimo los precios para algunos de los países en América Latina y hay muchas personas, un gran movimiento en contra del fracking en Estados Unidos. En África, ya no digamos, ¿verdad? El predominio de gobiernos totalitarios pues hacen que el deterioro de los recursos naturales pues no se advierta con toda la claridad y eventualmente se aqueja digamos, al sistema y se le pide al gobierno que sea quien tutele los problemas, ¿verdad? Así que creo que es una generalidad, pero hay algunas luces al final del túnel, ¿verdad? Invito a que conozcas dentro de nuestro website muchas organizaciones, entre ellas RANA, que intentan proponer un nuevo paradigma al mundo, pero nosotros especialmente para aquellos de habla hispana. Gracias por tu pregunta, Misael. Gilberto Ramírez. El escenario actual ya plantea escenarios de contaminación y deterioro de los recursos. ¿Qué papel puede jugar el app en el restablecimiento de los recursos naturales y el medio ambiente? Muy buena pregunta, Gilberto. El app, para empezar, creo que debe hacernos cuestionar efectivamente el sistema económico y el sistema político que tienen nuestros países, ¿verdad? Porque, Gilberto, y para el resto del grupo, esta concepción de bienes públicos, de los recursos naturales, de la escasez física de los recursos naturales, de la sobrepoblación como una causa fundamental en el deterioro de los recursos naturales, está inserta en nuestras constituciones políticas, está inserta en nuestras cartas magnas, está inserta ahí y desde ahí se le pide al Estado que administre los recursos naturales. Ese es un grave error de sistema, un grave problema de sistema que pues RANA intenta proponer a los ciudadanos de América Latina, mover la opinión pública para que los políticos puedan pues transitar hacia un enfoque de propiedad privada, reconocer que es la propiedad privada pensando como una devolución a los ciudadanos, a las personas, ese poder de elegir qué hacer con sus recursos naturales y con su entorno prácticamente, ¿verdad? Hoy por hoy no tienen esa libertad, no tienen ese poder de decisión. Por ejemplo, si se implementa una actividad minera, por ejemplo, en la mayoría de nuestros países, sabemos todo el conflicto que genera la minería, muerte, violencia, destrucción de capital, y eso es generado pues, precisamente porque las personas que son dueñas del suelo no son dueñas del subsuelo. Si esas personas fuesen dueñas del subsuelo, ellas tendrían el poder de elegir qué hacer con ese subsuelo o entrarían en un sistema de contratos con las empresas nacionales o multinacionales y establecerían arreglos pacíficos y voluntarios de intercambio de valor, ¿verdad? Pero lamentablemente nuestras constituciones ceden al Estado la propiedad de los recursos naturales. De hecho, es una característica común a toda América Latina por todo esa tradición del derecho que nos vino desde España, digamos, en general, Portugal también, ¿verdad? Digamos, los países que nos colonizaron y que sembraron o arraigaron dentro de nuestros sistemas económicos y políticos la idea de que los recursos naturales deben ser del Estado. Entonces, creo que el app puede jugar un rol fundamental, puede ser la plataforma que genere riqueza, bienestar material, en principio para satisfacer las necesidades más urgentes de todos los ciudadanos latinoamericanos, que dicho sea de paso, el ecologismo irracional y el ambientalismo tradicional a quienes más perjudican es a los más pobres, ¿verdad? Por ejemplo, el tema energético, la energía la hace más cara, ¿verdad? Y eso hace que muchos millones de pobres en el mundo, principalmente en América Latina y en África, hoy no tengan dónde refrigerar sus alimentos, hoy no tengan luz para compartir en familia, para educarse, para aprender, y eso es sumamente perverso. Irene Solares.
Hola, ¿habrá alguna conferencia cercana o actividad parecida? Eh, Bien, gracias por tu pregunta. De momento pues hemos hecho una colaboración y esperamos seguir estrechando esa colaboración con Estudiantes por la Libertad. Yo te pediría que nos enlaces por redes sociales, ¿verdad? Por Twitter, y que nos sigas porque definitivamente RANA es una organización eh, que tiende a crecer, que ha demostrado ya un crecimiento explosivo, al menos en Guatemala. Haremos una inversión fuerte para América Latina en los próximos meses, quizás el siguiente año, y definitivamente empezar con un proceso de training, ¿verdad? O de seminarios, de coloquios, en los que puedan participar muchas personas, poder disponer de estas plataformas como la que disponen Estudiantes por la Libertad para poder pues resolver más dudas y abordar otros temas que sin duda pues no se pueden abordar en esta oportunidad. Gracias por tu pregunta también. Juan Vallejos, ¿cómo se asegura que, por ejemplo, una empresa no destruya un ambiente muy rico en términos de diversidad biológica, si es más redituable para otra cosa, cultivo, por ejemplo? Muy buena pregunta, Juan. Es una pregunta propia de la economía ambiental. Creo que tiene que ver con los costos de oportunidad. El costo de oportunidad es un concepto, es un costo que te refleja lo que dejas de hacer por lo que estás haciendo, por lo que has decidido hacer. El costo de oportunidad te dice cuál es la actividad más rentable y cómo percibe la empresa que es más rentable. Pues precisamente es en torno al mercado. Si es un mercado libre, sin privilegios, sin competencia, muy probablemente el empresario oteará, es decir, identificará como mejor opción la conservación de esa biodiversidad o diversidad biológica. Pero si para él es más rentable un proyecto minero, por ejemplo, o un proyecto de índole agrícola, o un proyecto de índole turístico, posiblemente, pues él eh, debe tener la opción de poder elegir cuál es la mejor opción de rentabilidad. El arte, digamos, o lo que el app puede proponer en este sentido son dos cosas, dos elementos importantes. Número uno, que ese sistema de precios basado sobre la propiedad privada, la división del trabajo, puede o permite, digamos, que se refleje mejor la escasez y mejor la demanda del consumidor. Número uno. Y número dos, la décima premisa del A supone un sistema de justicia fuerte, independiente, diligente, que sepa dirimir el incumplimiento a los contratos privados. ¿Qué quiero decir con ello? El ecologismo irracional o el ambientalismo tradicional habla mucho de externalidades, habla mucho de costes externos. No son más que los efectos que tú provocas en terceros al hacer uso de tu propiedad. Pero un sistema de justicia independiente, fuerte, diligente, que sepa dirimir conflictos entre los ciudadanos, digamos, entre las partes, y un sistema de precios basado en la propiedad privada, eventualmente hace que desaparezcan esos costes externos, hace que las partes puedan resolver esos conflictos por la vía judicial, no por la vía del ejecutivo. Se trasladan los problemas al sistema judicial y no al sistema ejecutivo. El sistema o el organismo ejecutivo es político partidario por naturaleza. El sistema o el organismo judicial sienta jurisprudencia, busca la justicia, busca resolver y resarcir los daños. Es por ello que creemos que un empresario puede, con base en la propiedad privada, claros derechos de propiedad, que dicho sea de paso, estos derechos deben ser claramente definidos, defendibles y divisibles. A eso le llamamos el principio de las 3D. Esos derechos de propiedad claramente definidos, defendibles, divisibles, y un sistema de justicia fuerte que hay que reconstruirlo, dicho sea de paso, en toda América Latina, permite que el empresario tome las mejores decisiones en función de su costo de oportunidad.
pero por principio debes dejarlo en libertad y asumir que esa libertad permite que emerja la responsabilidad. Un buen empresario que compite, que no tiene aversión al riesgo, que no está supeditado a los subsidios, por ejemplo, sino que es él capaz de hacerse solo su rentabilidad, es capaz no solo de conservar los recursos naturales, sino de multiplicarlos. Gracias por tu pregunta, Juan. Nicole C. Interesante enfoque, pero ¿a qué se refiere con que la ciencia está causando mayor daño con las agendas que se han propuesto? ¿No es la energía renovable una opción para la situación actual? Para combatir la situación actual. Gracias, Nicole. Sí, efectivamente, bueno, me refiero a que en 2008, Nicole, surgió el Climate Gate o el escándalo del clima. En este digamos, escándalo se descubrió que alrededor de 1000 correos electrónicos habían sido compartidos o digamos habían sido emitidos desde las agencias o desde las universidades, incluso la unidad de investigación del clima y la Universidad de East Anglia en Inglaterra, para ser más precisos, habían sesgado y manipulado información para generar el famoso hockey stick o el famoso palo de hockey, que no es más que una gráfica en una especie de S para que te la puedas imaginar. Y esta gráfica pues confirmaba o hacía confirmar que el cambio climático era abrupto y que había sido producto de la actividad humana, de la actividad económica humana. El Climate Gate hoy por hoy es muy famoso, lo puedes buscar en Google, puedes buscarlo también en Rana, hay pues una cantidad de sitios, portales que hablan sobre el escándalo del clima que surge en 2008 y que, dicho sea de paso, Nicole, no era la primera vez. Hoy por hoy es el cambio climático, pero en el pasado fue la lluvia ácida, en el pasado fue la capa de ozono, en el pasado fue el DDT. Déjame decirte, Nicole, que en los 4 temas de los que te hablo, hubo manipulación de información científica. El tema de la capa de ozono, totalmente inaudito. El ozono ni siquiera es una capa. No lo puedes considerar como una capa. Es un gas presente en la atmósfera. Y no puede haber tal cosa como un hoyo en esa capa, que era lo que arguían los científicos de la época. Estos científicos, muchos de estos científicos tienen una agenda política. Les paga la Organización de Naciones Unidas, la ONU y sus decenas de agencias, para mí inútiles, que lo que hacen realmente es instalar en el mundo entero un orden pues estatista por principio, pero principalmente socialista y mercantilista. Eso pues permite mayor poder y réditos financieros para muchas personas, ¿verdad? Principalmente burócratas que se benefician de toda esta agenda. Las energías renovables, por supuesto, son buenas, por supuesto, pero yo te propongo una cosa. Evalúa tú, por ejemplo, el por qué la energía nuclear, hoy por hoy, digamos, con tan mala fama, ¿verdad? Por lo sucedido en el pasado reciente, digamos en Japón, tan mala fama, pero en realidad es una energía muy limpia, que tiene básicamente un problema, el problema de almacenamiento, pero de ahí es una energía muy limpia. Alemania sucumbió por la agenda del cambio climático a no continuar con los proyectos de energía nuclear. Y es una energía muy limpia y muy barata. Y en comparación con la energía solar y la energía eólica, ocupa menos espacio por unidad de área. La energía eólica y la energía solar son altamente invasivas en unidad de área. Necesitas grandes extensiones para desarrollar los campos eólicos y los campos de energía solar. Y al meterlos al grid, digamos, o a la red de distribución de energía, no tienen, digamos, una constancia en el flujo continuo de la energía. Entonces, Rana, o personalmente, no nos oponemos a las energías renovables per se. Por supuesto, bienvenida a la innovación y la tecnología.
pero por las razones correctas, Nicole. No porque creamos que hay un cambio climático que ha sido manipulado por los científicos y por el IPCC y por la ONU. Hagámoslo por las razones correctas. Introduzcamos las energías renovables sobre la base de mercados libres, sin subsidios como en Alemania, y sin políticas que otorguen privilegios como en Guatemala y en América Latina. Hoy por hoy tú instalas una planta de energía solar y te privilegian con un subsidio, con una exención de un impuesto, y eso no es justo, no es correcto, porque tú debes de ser igual ante la ley que el resto de los ciudadanos, no debes tener ningún subsidio ni ningún privilegio, porque eso altera el sistema de precios, altera el orden social, ¿verdad? Hoy sos tú, mañana surge una organización social que quiere el mismo subsidio o la misma exención de impuestos. Entonces, nuestro planteamiento es, por supuesto, las energías renovables son una salida, pero no bajo el orden de la política pública, sí bajo un orden de mercados libres, en competencia y sin privilegios. Espero haber respondido tu pregunta, Nicole. Israel Moreno, ¿quién es el autor que demuestra que mayor desarrollo económico, menor contaminación ambiental? Simon Kuznets. Simon Kuznets es un economista que desarrolló pues una curva en torno al principalmente al ingreso per cápita y al crecimiento económico, ¿verdad? Esa curva de Simon Kuznets luego se extrapoló a el tema ambiental. Hay estudios muy interesantes que yo les recomiendo visitar la página de Fraser Institute. Hay dentro de la página de Rana también está el estudio, un estudio que demuestra a través del método o de la curva ambiental de Kuznets, demuestra cómo a mayor ingreso per cápita, la curva de hecho es una curva de U invertida. Y si todos logramos imaginar esa curva de U invertida, efectivamente hay un periodo, una fase primaria en la que a mayor aumento del ingreso per cápita hay una mayor polución o contaminación o un mayor deterioro ambiental. Pero hay un breakpoint, digamos, o hay un punto de quiebre en el cual sigue creciendo el ingreso per cápita, pero el deterioro ambiental empieza a disminuir continuamente, abruptamente. Esta curva ambiental de Kuznets se ha intentado probar en algunos países desarrollados. Insisto, el Fraser Institute ha hecho algunos ejercicios interesantes. Rana, dicho sea de paso, intenta lanzar un primer proyecto de investigación grande que intenta medir el desempeño ambiental con la libertad económica o en función de la libertad económica, y queremos demostrar cómo justamente a mayor riqueza, a mayor ingreso per cápita, menor es el deterioro ambiental. Es por eso que vemos en los países desarrollados cómo sí, siendo ricos, pueden permitirse ser verdes, ¿verdad? Pero nosotros, países pobres en general, no nos podemos permitirnos ser verdes porque es sumamente caro. Entonces, Simon Kuznets es el autor de esta tesis de la curva ambiental de Kuznets. Edgar Perdomo, ¿cómo y por qué se puede considerar que el cambio climático se deba a cuestiones naturales y no del uso irracional de los recursos naturales por parte del hombre? Ok, Edgar, gracias por tu pregunta. A ver, hay pues una buena cantidad de evidencia científica. Yo te invito a que revises nuestra campaña Realismo Climático en nuestra página web. Ahí tenemos una buena cantidad de argumentos, principalmente 5 argumentos muy importantes en cuanto al cambio climático. Efectivamente, el deterioro que vemos actualmente de los recursos naturales en el planeta, pero principalmente en el hemisferio sur del planeta, con algunas excepciones, pues es efectivamente por un sistema económico y un sistema político muy perverso, ¿verdad? Insisto en que
concibe este sistema político y este sistema económico los recursos naturales como bienes públicos y por tanto, pues estos bienes públicos no generalmente son susceptibles de lo que Garrett Hardin en 1968 llamó la tragedia de los comunes, ¿verdad? Todos maximizan el uso de ese recurso natural sin prever la cantidad y la calidad de ese recurso natural en el futuro. En efecto, ese sistema económico y político actual predominante en todo el mundo, principalmente en el hemisferio sur, genera impactos ambientales negativos, perjudiciales para todo el sistema ecológico y todo el medio ambiente. Pero, naturalmente, hay fuerzas que influyen más que ese impacto todavía, ¿verdad? Específicamente insistimos en la actividad solar, pero también el calentamiento de los océanos, el efecto del fenómeno del Niño, por ejemplo, tan utilizado y tan en boga hoy en los noticieros, ¿verdad? Es un fenómeno sumamente complejo que la ciencia aún no logra descifrar. En el caso del cambio climático, lo que ocurre, digamos, creemos que ocurre, no es, digamos, una verdad ya solventada, sino que la ciencia se encuentra todavía en probar estos hechos, es que la actividad solar o el sol es un astro que continuamente nos azota con vientos solares y con, pues, digamos, rayos cósmicos, ¿no? que impactan el planeta Tierra, y este impacto en la atmósfera influye en la formación de nubes. Las nubes influyen a su vez en el calentamiento de los océanos. Dicho sea de paso, la tesis de los escépticos del cambio climático antropogénico, o de los científicos independientes, es que el aumento de la temperatura es el causante del aumento del dióxido de carbono, y no al revés. A ver, repito esto porque esta es precisamente el argumento que tira por la borda la tesis principal del cambio climático antropogénico. La tesis principal del cambio climático antropogénico te dice que el aumento en dióxido, en los patrones o en la concentración de dióxido de carbono es el origen del aumento de la temperatura. Los investigadores o los científicos independientes establecen una relación totalmente diferente. El aumento en la temperatura, causada principalmente por el efecto que tiene la actividad solar en el sistema climático mundial, hace que los patrones de concentración de dióxido de carbono aumenten. Hay una gráfica muy interesante, que yo sé de paso la enuncia Al Gore en su famoso documental de Inconvenient Truth, en el que dice que hay una relación intrínseca entre dióxido de carbono y temperatura. En efecto la hay, pero no dice cuán compleja es. Dicho sea de paso, la temperatura demuestra el mismo patrón de comportamiento que el dióxido de carbono, pero el dióxido de carbono, el patrón de comportamiento del dióxido de carbono ocurre 800 o hasta 1000 años antes de que el patrón de temperatura se modifique. Esto es sumamente complejo de explicar quizás por esta vía, Edgar, pero te insisto, puedes visitar el website de Rana, hay una explicación mucho más clara ahí, pero lo que consideramos es que la ciencia no se establece por consensos. Generalmente te dicen, sí, pero es que 165 países han firmado el Acuerdo de París y hay miles de científicos que están de acuerdo. Debes zanjar diferencia y zanjar una postura clara. Disculpen, pero la ciencia no es cuestión de consensos. Galileo lo demostró hace 450 años. Él tenía razón en que la Tierra no era el centro del universo, lo era el Sol, y lo sometieron a la Inquisición. Y hoy hay un puñado, que de hecho sea de paso cada vez es más grande, alrededor de 30.000 científicos independientes hoy se oponen al panel intergubernamental de cambio climático. De hecho sea de paso han creado el NIPCC, el panel internacional no gubernamental de cambio climático, y desde ahí, lanzan hoy una tesis, no probada completamente, porque insisto, es una ciencia muy compleja, la ciencia del clima, pero en la que
principalmente se vota la tesis o se cuestiona la tesis de que es el ser humano la principal causa de los cambios climáticos que observamos actualmente. Junior Colmenares, ¿qué opinas de las acciones tomadas por el gobierno de Venezuela para contrarrestar o mitigar las consecuencias del fenómeno del Niño? ¿Y qué recomendaciones aportarías para el gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, Nicolás, yo creo que las recomendaciones que yo podría emitir para el gobierno de Nicolás Maduro en temas ambientales, creería yo que son, o bueno, más bien el tema ambiental para un gobierno totalitario y despótico como el de Nicolás Maduro, pues están al margen, no son secundarias, ¿verdad? El medio ambiente en Venezuela creo yo que es secundario hoy en día cuando las personas luchan, así pelean agresivamente y violentamente en los supermercados por hacerse de alimentos. Yo creo que hay prioridades más importantes y definitivamente creo que la opinión pública venezolana tiene que reconocer que el socialismo del siglo XXI es una falacia, es una utopía, y debe reconocer que pues ese gobierno es un gobierno que está haciendo muchísimo daño a la sociedad venezolana, un país con tantos recursos naturales, tan rico en recursos naturales, tan rico, lo digo en el sentido no de riqueza, a ver cómo diré, económica, ¿no? Rico en el sentido de la diversidad, de la cantidad que tiene, pero realmente la riqueza es la riqueza de la gente que eventualmente pudiese producir bienes materiales y riqueza a partir de los recursos naturales. Pero bajo un orden socialista como el que predomina, como el que prevalece en Venezuela, es una pena que no haya ninguna salida. Básicamente la cuestión ambiental en Venezuela tiende a empeorar si no se cambia el sistema económico y el sistema político. Y un sistema político y económico que yo me permitiré decir en tres elementos clave. El primero de ellos, gobierno con límites. Un gobierno que esté estrictamente supeditado a sus funciones propias, seguridad, justicia y algunas obras físicas de infraestructura. Mercados libres en competencia y sin privilegios. Y propiedad privada. Estos tres elementos, creo yo, son suficientes y necesarios para que haya un desempeño ambiental adecuado en Venezuela y en cualquier país. Pero en Venezuela particularmente debe de reconocerse, la opinión pública debe realmente oponerse a ese gobierno socialista que está haciendo muchísimo daño, que está destruyendo culturalmente, está destruyendo las instituciones económicas, las instituciones familiares, todas las instituciones de la sociedad las está destruyendo a pasos agigantados. Y definitivamente el tema ambiental para Venezuela pues es marginal, ¿verdad? Creo que hay prioridades más urgentes que resolver, como el tema de la comida, ¿verdad? Y creo que el fenómeno del Niño pues viene haciendo pues más que una guinda, digamos, para el pastel y empeorará la situación de cara a una sociedad que está totalmente partida y desarmada como para adaptarse. De hecho, nosotros hablamos mucho de la adaptación enfocada en términos de cambio climático. Adaptación enfocada. No hablamos de mitigación. No podemos mitigar las fuerzas del sol, al menos por hoy. Lo que sí podemos es adaptarnos y hacerlo enfocadamente. Y eso significa gobierno con límites, dirigido su rol a sus funciones propias, seguridad, justicia y obras de infraestructura física, mercados libres en competencia y sin privilegios, y propiedad privada para todos los órdenes, específicamente los recursos naturales. Jorge, en virtud del tiempo, esa fue la última pregunta. Te queríamos dar las gracias a nombre de Estudiantes por la Libertad por este webinar. Ojalá que podamos seguir profundizando acerca de este tema. Y los dejamos a todos invitados
el próximo miércoles Ok, a la última sesión de nuestro webinar de populismo, donde hablaremos de libertad de expresión y privacidad en Internet con TEDIC. Muchas gracias, Jorge, nuevamente. excelente. Estamos en contacto. Muchas gracias. Excelente. Ok, se me corta un poco la comunicación ahora, pero aprovecho para dar las gracias nuevamente a Estudiantes por la Libertad, a ti, Pía, a Mauri, a Milika y a todo el equipo de Estudiantes por la Libertad que facilitaron este espacio para la Red de Amigos de la Naturaleza. Y a toda la audiencia, a todos los invitados, las personas que nos acompañaron, también muchas gracias por escuchar estas ideas. Invitadísimos a que nos sigan en redes sociales, ya que estén muy pendientes de nosotros en nuestro sitio web y en redes sociales. Muchas gracias por su atención y pues un abrazo y un saludo a la distancia a toda América Latina. Muchas gracias a todos y muy buenas noches.